Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un nuevo vídeo de High Frontier. Hoy vamos con el tercer tutorial. Hoy nos vamos a meter ya en lo que son operaciones, vamos a explicar alguna acción gratuita más y ya vamos a poder comenzar a jugar a Carrera por la Gloria. Vamos a poder iniciar esa primera partida con este vídeo y ya solamente quedará un vídeo más para poder jugar al juego completo, pero hoy vamos a llegar a esa milestone que es poder jugar ya a Carrera por la Gloria, que ya es una experiencia que se parece bastante a lo que es la experiencia del juego base. Entonces os recomiendo que estéis atentos al tutorial. Si tenéis alguna duda, usad los comentarios, suscribiros, dadle a me gusta y nada, vamos al lío. Vamos a empezar hablando de lo que es el dinero en High Frontier. El dinero en High Frontier está representado por aguas, que son estas fichas azules que tenemos aquí. Estas fichas azules representan un tanque de agua en órbita de Leo de unas 70 toneladas. Esa es la moneda del juego. Representa que subir agua al espacio desde la Tierra es muy costoso y por lo tanto el valor del agua en el espacio es muy alto. Así que se utiliza tanto para cargar con hidrógeno los cohetes como para comerciar con él. Es un valor importante. Dicho esto, os explico la primera operación, que es la operación de ingreso. La operación de ingreso es tan sencilla como declaramos la operación de ingreso, tomamos un agua del banco y lo ponemos en el almacén de aguas de Leo. Vamos a conocer la operación de subasta de investigación. La operación de subasta de investigación es la manera con la que vamos a conseguir cartas para llevar a nuestra mano. Cartas que posteriormente, con la operación de lanzamiento, como ya visteis en el vídeo anterior, vamos a poder enviar a Leo para montar nuestros cohetes. ¿Cómo funciona la subasta de investigación? Es una operación que tiene que ejecutar un jugador. Imaginaros que es el turno del jugador verde. Aquí tenemos, os la he juntado para que se vean bien, el panel de control de morado y el panel de control del jugador verde. Cada uno tiene sus aguas. Imaginaos que cada uno está a un lado del tablero. ¿De acuerdo? Entonces, el jugador verde decide que en este turno quiere hacer una operación de investigación. ¿Qué tiene que hacer el jugador verde? Elegir una de las tres pilas, de las cuales solamente puede ver la cara blanca de la carta superior y poner esa carta en subasta. Imaginaros, esto de aquí que he puesto aquí es como el banco, ¿de acuerdo? E imaginaos que le interesa este propulsor. Cogería la carta, la pondría a un lado de la mesa y comenzaría la subasta de investigación. El jugador verde haría la primera oferta. En este caso, el jugador verde, por ejemplo, ofrece 2 aguas. En el sentido de las agujas del reloj, todos los jugadores de la partida podrían ir pujando por esta carta. Imaginaos que el jugador morado pone un agua, el jugador verde le empata un agua, y el jugador morado no quiere poner más aguas porque no quiere pagar tanto por esa carta. En este caso están empatados a 1. En caso de empate es el jugador que ha invocado la subasta que decide quién la gana. En este caso la ganaría el verde, con lo cual se llevaría la carta a la mano y pagaría una cuenta al banco. ¿Qué pasaría si el que gana la carta, imaginemos que sí que ha subido la puja a 2, el jugador morado, y el jugador verde decide pasar? Gana el jugador morado la carta. En ese caso lo que sucede es que el jugador morado se lleva la carta a la mano y esas 2 aguas, en lugar de pagarlas al banco, se las paga al jugador verde. ¿Por qué es esto así? Porque el jugador que invoca la subasta, en caso de que él gane la puja, paga al banco, pero en caso de que gane cualquier otro jugador, es el jugador verde el que recibe el dinero. De esa forma, gastas una operación, pero sabes que una carta o aguas te vas a llevar seguro. Esto sería la operación de subasta. Tenéis que tener en cuenta una limitación, que si tú tuvieras... No hay límite de mano, puedes tener todas las cartas que quieras en tu mano. Pero hay una cuestión que se llama el límite académico, que lo que hace es limitar en qué pujas podemos entrar. Por ejemplo, imaginaos que el jugador morado tiene estas 4 cartas en la mano. Podría tener más cartas, pero lo que no puede es ni iniciar subastas ni participar en subastas. ¿Qué podría pasar? El jugador morado tiene esta mano, lo dejo por aquí. Es la mano, no lo he puesto aquí porque corresponda. Imaginaos que el jugador verde comienza una puja por esta carta. El jugador verde está jugando a 2 jugadores, solamente está jugando con el jugador morado. Y entonces ve que el jugador morado no puede entrar en pujas porque ha cumplido el límite académico. Pujaría 0 aguas por esta carta
Como ningún otro jugador puede ofrecer nada, se llevaría esta carta por 0 aguas a la mano. Esto habéis visto ya lo que es el libre mercado y lo que es el límite de mano. Así que a continuación veremos otra operación relacionada con el dinero que podemos hacer. Veamos la operación de libre mercado, que va a ser, junto con la operación de ingreso, una de las formas principales de ganar dinero en High Frontier. Imaginaos que yo soy jugador verde y tengo estas 4 cartas en la mano. Tiene límite académico, no puedo optar a más cartas de investigación. Y además, bueno, pues imaginaos que esta agua que tengo pues no es suficiente porque quiero llenar de combustible el cohete y no es suficiente. Tengo que vender cartas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago con la operación de libre mercado? Es muy sencillo. La operación de libre mercado es tomar una de las cartas, decir que queremos venderla con la operación de libre mercado, la dejamos debajo de su pila de cartas en la parte inferior y cobramos 3 aguas. Esto sería, en principio, una operación de libre mercado. Después también podemos, en el caso de que hayamos logrado tener cartas negras, estas cartas negras no las vamos a tener en la mano, sino que las vamos a tener en Leo. Después veréis cómo funciona esto. Entonces, estas cartas no se van a vender por 3 aguas, sino que las vamos a vender por el valor del tipo espectral en ese momento. Más adelante en el tutorial lo veréis. El tipo espectral puede variar de precio, de valor, en función de las cantidades de fábricas que haya. Pero cuando vendamos una carta negra, le daremos la vuelta, vendrá aquí, y como es una carta negra, cobraremos tantas aguas como el tipo espectral correspondiente. Y lo pondremos aquí. Insisto, veréis cómo funciona el tema de tipos espectrales cuando hablemos de las fábricas. Aunque ya hemos visto este tipo de operaciones en el anterior vídeo, os recuerdo la operación de lanzamiento. Es tan fácil como elegir una carta de la mano, la colocamos en Leo y pagamos tantas aguas como la masa de la carta, en este caso 3. La pagamos 3 aguas al banco. Y esta carta pasa a estar fabricada en Leo, en la órbita de la Tierra. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en un lugar con este cohete para ganar combustible y poder seguir volando? Pues tendríamos que mirar el robonauta que tenemos, que es el que va a hacer la extracción de combustible. Esto aplica a lugares donde hayan fábricas de otro jugador o no tengamos nosotros fábricas, pues tendremos mejores formas de recoger combustible, que os explicaré después cuando hablemos de las fábricas. Entonces tenemos un robonauta. Tiene un ISRU, que es el valor este de aquí, de 1. ¿Cómo hacemos el cálculo con la operación de reabastecimiento de cuánto nos reabastecemos? Pues miramos la hidratación del lugar, que es 2. Entonces, la hidratación que conseguimos, el agua que conseguimos es 1, más la hidratación del sitio, es decir, 3, menos el ISRU del robonauta, es decir, 2. Con lo cual, con esta operación avanzamos 2 por la línea fucsia. 1 y 2. Y con esta operación habríamos repostado un poquito el cohete. Podríamos seguir en sucesivos turnos cargando el cohete. Voy a aprovechar que estamos hablando del reabastecimiento para explicaros lo que es el regolito. Para explicaros lo que es el regolito, voy a modificar este cohete. Voy a cambiar el impulsor que tiene, que es un impulsor normal de agua, por uno de regolito. Los impulsores de regolito, los tenemos de regolito, son de color gris. Se ve claramente lo que es un impulsor de regolito. ¿Esto qué quiere decir? Hay una jerarquía de combustibles. El regolito son como restos, materiales que no son uniformes, que podemos utilizar para reciclarlos, para impulsar el cohete. Suelen ser cohetes mucho menos eficientes, más pesados, pero nos dan una ventaja importante, que vais a ver a continuación. Imaginaos la misma situación. Estoy de nuevo así. Y estoy de vacío. Cuando yo recargo en un lugar con regolito, en lugar de recargarme en función de esa operación matemática que hemos hecho, es independientemente de la hidratación que tenga el lugar. Puede tener hidratación 0, da igual. Puedo recargar el regolito dando la vuelta a la ficha de húmedo, veis que es gris, y la puedo poner hacia donde yo quiera. Incluso puedo ponerla al máximo si yo quisiera. Porque el regolito representa que se encuentra en todos lados, pues son materiales diversos, y entonces lo podemos cargar hasta el máximo. Hay una excepción. Esto no lo podemos hacer si el triángulo
es el de tripulación. Veréis que hay algunas cartas de tripulación que también hacen uso de regolito, como es el caso de los nórdicos. Para recargar este cohete no es válido esta operación, que no es una operación, perdonad, es una acción gratuita, con lo cual no gastamos ni operación para llenar el cohete de regolito. No gastaríamos una operación, sino que sería una acción gratuita y llenarlo a tope. Pero no lo podríamos hacer con este tipo de cohetes. Aprovecho para explicaros que este tipo de cohetes pueden usar regolito para impulsarse, pero también pueden utilizar agua. Entonces yo, por ejemplo, cuando salga de Leo, siempre voy a estar con agua. Y mi cohete de regolito va a consumir agua sin ningún problema. 1, 2, 3. Porque representa que es un combustible mejor que el regolito. ¿Qué pasa? Que si yo hiciera una recarga, en el momento que yo entro en el tanque de combustible regolito, todo pasa a ser regolito. Es como que la calidad del combustible se ha rebajado y entonces todo pasa a ser de la calificación más baja. El regolito no lo podemos pasar a tanques. Así como el agua, nosotros podríamos bajar un paso. Un paso no, perdón. Un tanque entero de agua, porque los pasos son para consumir. Yo podría bajar uno para recuperar un agua, con el regolito no puedo tener tanques de regolito. Y esto sería el regolito. Operación de prospección. La operación de prospección nos va a permitir tomar la propiedad, la concesión de un lugar. Esto nos va a llevar a que después podamos construir una fábrica en ese lugar. ¿Cómo funciona? Imaginaros que estamos en este lugar, con nuestro cohete. Vemos que este lugar tiene una hidratación de 3, un tamaño de 4 y un tipo espectral C. Y nosotros en nuestra nave tenemos este robonauta. El robonauta se va a encargar de hacer la prospección para ver si encuentra agua o no. Si no encontrara agua, nosotros no podemos tener una fábrica, porque el agua es indispensable para operar en ese planeta. Entonces, ¿cómo sabemos que podemos prospectar? Tenemos el ISRU, que es este valor de aquí arriba, con un icono que ahora os explicaré qué significa. En este caso es un ISRU de 3. El ISRU tiene que ser igual o inferior a la hidratación del lugar. Si el ISRU fuera 4 o la hidratación del lugar fuera 1 o fuera 2, con este robonauta no podríamos prospectar el lugar. En este caso sí. ¿Qué es lo siguiente? Ahora que vemos que podemos prospectarlo, vamos a hacer la prospección. El tamaño del lugar es 4. Tendríamos que tirar un dado de 6 caras y tenemos que sacar un 4 o menor. Lanzamos el dado y en este caso sacaríamos 1, con lo cual la prospección sería exitosa. Colocaríamos un disco de concesión y este lugar pasaría a ser una concesión nuestra. En caso de fallar la tirada, imaginaros que hemos sacado un 5, tendríamos que tomar un disco rojo transparente y tapar ese lugar conforme la prospección ha sido fallida. Y ya ningún jugador podría realizar prospección en ese sitio. Como os decía, estas cartas tienen distintos iconos. Vamos a ver otros 2 robonautas. Y aquí vemos los 3 iconos que nos podemos encontrar. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Este es el más sencillo, porque no tiene ninguna habilidad. Este significa que, bueno, tenemos que entrar en un sitio y cuando estemos en el sitio podemos realizar la prospección. En este caso, en la pistola, lo que nos permite es realizar una prospección a distancia en varios sitios a la vez. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que nuestro cohete está aquí. Con este robonauta podríamos realizar con una sola operación prospecciones a todos los lugares adyacentes. ¿Qué es un lugar adyacente en High Frontier? Pues la conexión entre dos espacios del juego. Pero además, si tenemos conexiones con espacios de peligro, estos no cuentan. Con lo cual, este cohete estaría adyacente a todos estos de aquí. A todos estos. Porque veis, este no contaría, es como si siguiera la línea recta, sería adyacente a este y a este. Y aquí pasaría también, seguiría y sería adyacente a este también. Tampoco contarían los espacios con medio o con impulso completo de aterrizaje. Porque esto no es una cuestión de distancia, es una cuestión de que, bueno, que tienes que realizar un impulso para aterrizar, pero no fastidia la adyacencia. O sea, que si tuviéramos aquí el cohete, sería adyacente a estos 3 de aquí, pero también a Ceres. Con lo cual,
realizaríamos una operación de prospección. En este caso tendríamos un 1, con lo cual no podríamos prospectar en ninguno de estos, solamente podríamos prospectar en estos 3. Tiraríamos un dado por cada uno, pero como son de tamaño 1, solamente sacando un 1 podríamos hacerlo exitoso. Por ejemplo, tiramos para el primero, tenemos suerte, sacamos un 1, y ahora en los siguientes pues sacamos un 5, ponemos un disco rojo, y ponemos un 5, ponemos otro disco rojo. Estos dos quedarían totalmente inservibles tanto para nosotros como para cualquier otro jugador. Os enseño los discos rojos, que antes no lo he enseñado. ¿Veis? Colocaría este disco rojo aquí y este aquí. Fijaros que el disco rojo hace un efecto que es que no se ve el agua del lugar. Representa que estos lugares ya no pueden ser prospectados porque ya se ha verificado que no hay agua en ellos. Aunque después hay habilidades de algunas cartas que nos permiten hacer cosas interesantes ahí. ¿Y qué pasa con esta última carta? Con la de Rover. Vemos que aquí tenemos un icono de Rover. Significa que esto es un robonauta con ruedas que se va a poder desplazar. Imaginemos que hemos aterrizado en Marte. Aquí. Funciona parecido a la distancia, pero no exactamente igual. Si os fijáis, entre los 3 lugares de Marte hay unas líneas amarillas que marcan caminos. Estos son los caminos del rover. ¿Qué significa? Que cuando yo hago una prospección en este espacio, si estoy utilizando un rover, haré 3 prospecciones. Aquí, aquí y aquí. En este caso, el rover es de ISRU 2, con lo cual cumpliría con los 3, porque es menor a la cantidad de agua que hay en cada uno de los lugares. Y además, como son de tamaño 10, no tengo ni que tirar el dado, porque como el dado solamente tiene 6 caras, va a ser éxito automático. Entonces colocamos los 3 discos y ya tendríamos prospectado todo Marte. Vamos a volver a esta zona para ver la operación de industrialización, que también es bastante sencilla. Imaginemos que nos hemos quedado en la situación de antes y que tenemos un cohete con estas cartas. Este cohete, tiene estas cartas. Entonces, hemos pasado turno, pues hemos hecho nuestro movimiento y nuestra operación. Llega nuestro turno de nuevo, hacemos una operación de movimiento. Como es un lugar 1 y este cohete tiene impulso, supongamos que 4, es el empuje final, podemos entrar sin problemas, aterrizar aquí, podemos ponerlo encima, vamos a ponerlo a un lado. Y ahora estamos en este lugar. Pues podemos hacer una operación de industrialización. La operación de industrialización lo que nos permite es construir una fábrica, que nos va a abrir las puertas a hacer varias cosas en el juego. ¿Cómo es la operación de industrialización? Tengo que descartar de mi cohete una refinería y un robonauta. Perdón, desmantelar. Esto significa que yo desmantelo estas 2 cartas, porque es un robonauta en refinería. Para esto utilizamos refinerías, para industrializar. Me las llevo a mi mano, vuelven a ser una patente en mi mano, con lo cual no pierdo esas cartas, pero el cohete ya no tiene esas cartas. Las hemos desmontado para montar la fábrica. Y representamos la fábrica con un cubo. Las fábricas siempre se deben construir en una concesión. Si no tenemos una concesión de un lugar, no podemos construir una fábrica. Y tenemos que llevar con el cohete esos componentes para construir. Una vez hemos construido esa fábrica, que solamente puede haber una fábrica por lugar y está limitada a nivel de componentes, cuando se nos acaben todos los cubos de madera, tendremos que quitar un cubo de madera de otro lado para construir una fábrica nueva. Una vez construida la fábrica, tenemos que actualizar el registro de explotación, que está en esta esquina del tablero. En este caso, como la fábrica es de tipo S, tenemos que bajar el indicador tipo S. ¿Esto qué significa a nivel de juego? Que si no hay ninguna fábrica, ese material tiene un valor de 10. Cuando hay una fábrica en juego, un valor de 8. Y conforme se van construyendo más fábricas, esas fábricas cada vez tienen menos valor. Las piezas fabricadas con ese tipo espectral, con esa letra, van a tener cada vez menos valor para venderse. Y también esas fábricas que nos van a dar puntos de victoria al final de la partida, nos van a dar cada vez menos puntos de victoria. El hecho de industrializar un lugar también nos da pie a poder colonizar ese lugar. No podemos colonizar un lugar en el que no haya una fábrica. ¿Cómo vamos a poder colonizar un lugar? Primero tenemos que llevar una tripulación hasta allí. Esto lo podemos hacer al mismo tiempo que hacemos todo el movimiento de construcción de fábrica y todo. Entonces, imaginemos que llevamos la carta de tripulación China hasta allí. Nuestro cohete es todo esto junto.
hemos hecho la operación de industrialización, con lo cual ya nos hemos descartado las otras dos cartas, o en un viaje posterior hemos venido con estas cartas en el cohete. Entonces yo, para colonizar, es una acción gratuita, no es una operación. Tenemos que tener este icono en la carta, el de población, y lo que hacemos es desmantelar la carta de tripulación. En este caso, como es la de facción, se iría directamente a Leo. Y colocaríamos una cúpula encima de lo que es el cubo de la fábrica. Y nos quedaría así apilado. Insisto, no podemos colonizar si no hay una fábrica. ¿Y para qué nos sirve tener una fábrica, aparte de lograr puntos de victoria? Nos sirve para varias cosas. Imaginaros que tenemos este cohete, lo tenemos colocado en este asteroide, y este cohete ahora mismo tiene este propulsor. Podemos hacer un reabastecimiento por factoría. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros cuando hacíamos un reabastecimiento necesitábamos un robonauta y además recuperábamos a una velocidad bastante lenta. En el caso de tener fábrica, directamente podemos hacer una operación de reabastecimiento en fábrica y subir 7 tanques de combustible de golpe. 7 tanques. Subiríamos esos 7 tanques, podríamos quedarnos y hacer otro turno de seguir repostando, pero en todo caso 7 tanques ya son mucho. Con lo cual, tened en cuenta que podéis reabasteceros en fábricas, es súper importante. ¿Qué más podéis hacer? Aterrizaje y despegue asistido por factoría. ¿Esto cómo funciona exactamente? Pues mirad, ¿veis que este lugar es de 4? Yo tengo este cohete es de 3. Con lo cual, en teoría, yo no puedo hacer un despegue desde ese lugar. Porque mi impulso es menor que el del espacio. Que el del lugar. Entonces, ¿cómo podemos hacer el lanzamiento con factoría? Pues simplemente declaramos que vamos a hacer el lanzamiento con factoría. La factoría nos asiste y tenemos que hacer una tirada de peligro. Si sacamos un 1, ya sabéis que se desmantela la nave completamente. El aterrizaje por factoría sería exactamente lo mismo, pero al revés. Aterrizando se tiraría un dado de peligro y a ver qué pasa. ¿Qué ventaja tenemos si tenemos una colonia de más? Pues que podemos hacer el despegue con asistencia a factoría, pero no tenemos que tirar el dado de peligro. Pues se supone que está mejor controlado tanto el despegue como el aterrizaje. Ojo, esto no lo podemos hacer en lugares más grandes, de 6, por ejemplo, porque tendríamos que pasar por un punto de quema de combustible. Esto pasaría, por ejemplo, lo voy a enseñar aquí, en Calisto. Imaginaros que esta colonia está aquí en Calisto y yo tengo aquí el cohete. Este cohete, como veis, Calisto es de tamaño 8, tenemos la colonia, pero salimos por un sitio que nos pide un impulso. Esto no sería posible, no podríamos hacer el despegue con asistencia de factoría. ¿Cuál es la solución? Pues tenemos mala solución, porque en este caso no es un lugar atmosférico. Si fuera un lugar atmosférico, que sale el icono de las nubes, podríamos hacer un despegue con acetileno. El problema del despegue con acetileno es que tenemos que coger la masa húmeda de la nave, multiplicarla por 2 y pagar esa cantidad en aguas desde el lugar en el que estamos. Y entonces ya nuestro cohete, ¡pum!, puede aparecer justo fuera del planeta, aparecería aquí. Pero eso solamente lo podemos hacer en lugares atmosféricos en que podamos aprovechar esa atmósfera para impulsar el cohete. En todo caso, y esto os recomiendo que lo reviséis bien en el manual porque es un poco tricky, pero básicamente es eso. Aterrizaje y despegue de lugares es sencillo, lo hemos explicado antes. Asistencia en factoría la podéis hacer siempre y cuando no haya un impulso a la salida. Y si hay un impulso a la salida, aún lo podéis salvar si es un lugar atmosférico con el acetileno, pagando la cantidad de aguas que correspondan. A continuación os voy a explicar dos operaciones que son muy importantes, que son una de las consecuencias y una de los motivos por los que vais a construir fábricas en High Frontier, que es hacer la producción ET, que es fabricar las cartas por su cara negra y hacer los envíos de vuelta a Leo para poderlas usar. Imaginaos que tenemos esta carta en la mano, es una patente,
de un robonauta que podemos fabricar en Leo por su cara blanca, pero si os fijáis aquí pone una S. Eso significa que podemos utilizar las fábricas que estén en los lugares S para fabricar esta carta por su cara negra. Que como veis es un poquito mejor, ya utiliza regolito en lugar de... utiliza regolito para moverse. La carta aquí no se movía por sí misma, aquí ya podría moverse por sí misma y es un poquito mejor en general. Entonces, ¿cómo se hace la fabricación ET? Pues es muy sencillo. Declaramos que vamos a hacer la declaración ET en qué planeta, en qué lugar, en este caso en este, que es ese, tenemos una fábrica. Con lo cual lo que hacemos es fabricar ahí. Esta carta la pondríamos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Lo colocamos en uno de los puestos avanzados y tomamos esta ficha y la ponemos al lado para indicar que esta pila de cartas está localizada en ese lugar. Aquí podríamos hacer dos cosas, o aterrizar un cohete allí para incorporar esa carta hacia un movimiento gratuito. Por ejemplo, si esto estuviera aquí, pues hacer una acción gratuita de mover esta carta al cohete, porque estarían todos en la misma localización. Y lo otro que podemos hacer es otra operación, que es la operación de envío. La operación de envío, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en mover estas cartas desde la localización original hasta Leo. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que pagar por el transporte. 2 aguas por cada zona heliocéntrica que tenga que recorrer hasta llegar a la Tierra. En este caso serían 2 y 2, 4. Y pagaríamos 1 extra si el tamaño del lugar fuera 7 o más. Esto sería la operación de envío. Pagamos las aguas y movemos la carta y ya la tendríamos en Leo para ensamblarla en el cohete. Si tuviéramos que desmantelar esta carta, porque el cohete ha explotado, porque hemos hecho una fábrica o lo que sea, volvería a nuestra mano, pero por su lado blanco. Tenemos que realizar de nuevo una operación ET para volverla a fabricar y volverla a enviar a Leo para volverla a usar por su cara negra. Y una de las cosas más divertidas de High Frontier es la negociación y los delitos. Negociar en este juego se puede negociar prácticamente de todo. El juego no nos limita qué es lo que podemos transferir a otro jugador, qué es lo que podemos recibir, siempre y cuando respetemos las normas de ubicación. Podemos transferirnos aguas. Podemos transferirnos concesiones, fábricas, lo que queramos, siempre y cuando se respete que tiene que estar en la misma ubicación. Podemos transferir patentes, esas cartas que tenemos en la mano se las podemos dar a otro jugador a cambio de aguas, a cambio de nada, a cambio de una fábrica no sé dónde. Podemos hacer ese tipo de negocios. Podemos transferir pilas y figuras. Una figura de cohete que tenemos en X lugar, podemos transferírsela directamente a otro jugador, la cambia por una de su color y nuestra pila de cohete se la entregamos, a partir de ahora es suya. Eso también podemos hacerlo. Podemos hacer transferencias entre pilas siempre y cuando estén co-ubicadas, que estén en el mismo sitio, no hay ningún problema. Podemos darle a otro jugador una pieza nuestra que hayamos fabricado y se la vendemos o se la damos o como nosotros queramos. No hay ningún problema en transferir. Otra cosa curiosa que podemos negociar con otros jugadores son los privilegios de facción. Las facciones tienen habilidades en la carta de tripulación y esas habilidades no solamente las puede usar el jugador, sino que si negocia con otro jugador en momentos puntuales poderlas usar, también puede ceder esa habilidad sin ningún problema. Podemos dar permiso para utilizar la asistencia de factoría para aterrizar o para despegar de lugares a otros jugadores. Tú, aunque no tengas una factoría en ese lugar, si la tiene otro jugador, puedes negociar con él para poder usar esa característica de las factorías. Podemos negociar el poder realizar operaciones en lugares en los que normalmente no podríamos por no tener, por ejemplo, una fábrica, una concesión o lo que sea. Desde operaciones de reabastecimiento en concesiones ajenas hasta incluso producción de cartas, producciones ET, cuando queremos producir una carta por su lado negro, podemos utilizar una factoría de otro jugador pidiéndole permiso. Si él no lo concede o negociamos que no lo permite hacer. También se pueden transferir habilidades indicadas en las cartas, siempre que esa habilidad te permita utilizarla de forma co-ubicada. ¿De acuerdo? Después tenemos otra parte importante del juego, como comentaba antes, que son los delitos. Los delitos es lo contrario a la negociación, ¿no? Vamos a hacer cosas con elementos de otro jugador, pero sin pedirle permiso. Hay que decir que esto en el juego base se ve más, porque en función de la época de la actividad solar
se produce un evento de anarquía que permite a todo el mundo cometer delitos, pero en el caso de Carrera por la Gloria, solamente el jugador chino que tiene la habilidad de poder cometer delitos puede hacerlo. Pero insisto, con el tema de la negociación, podemos pedirle al jugador chino poder cometer un delito, él nos transfiere esa habilidad temporalmente y podemos cometer delitos. ¿Qué delitos podemos cometer? Para cometer un delito, antes de nada tenéis que tener claro una cosa. Tenéis que tener seres humanos donde vais a cometer el delito, tenéis que tener el triangulito aquel amarillo con las personitas, y el jugador al que vais a hacerle la trastada no puede tener humanos en el lugar. Si hay humanos del jugador, digamos, que se defiende, no se puede cometer un delito. Solamente sitios que no estén vigilados por humanos. Podemos arrebatar una concesión. Si hay un lugar que pertenece al jugador amarillo y yo soy jugador morado y yo llego allí con humanos y él no tiene humanos en el lugar, puedo cambiar el disco y ponerle de mi color. Insisto, siempre que tengamos la habilidad de cometer delitos, en este caso en Carrera por la Gloria, de los chinos, o cuando en el juego base hay un evento de anarquía. Podemos hacer un secuestro de factoría, que significa que podamos realizar reabastecimientos por factoría, producción ET, aterrizaje, despegue de factoría, todo lo que implique utilizar una factoría que no sea nuestra sin permiso del jugador. Esto es un delito y se puede hacer siempre y cuando estemos habilitados para cometer delitos. Y después asesinato y suicidio. No se pueden desmantelar cartas en las que hayan seres humanos, en las que tengamos el triangulito amarillo. Está prohibido. Si lo hacemos es un delito y tenemos que tener la habilidad de cometer delitos en ese momento. Recordarlo esto siempre, o sea, no podéis desmantelar. Si hacéis un cohete que va a un sitio que después no puede despegar y tenéis allí la tripulación vuestra, no vais a poder generar otra tripulación, vais a tener que buscaros la vida para rescatar a esa tripulación, a menos que podáis cometer delitos y asesinarla, cosa que no es muy recomendable ni está muy bien visto, la verdad. Las fichas de gloria. Las fichas de gloria también nos van a dar puntos al final de la partida, pero ¿cómo las vamos a conseguir? Pues imaginaros que yo tengo este cohete. Es un cohete que tiene dos formas de impulsarse y que lleva una tripulación. Si este cohete logra aterrizar con una tripulación en una zona heliocéntrica que no hemos visitado aún, fijaros que la Tierra también tiene fichas de gloria, sería aterrizar en un lugar que no fuera la Tierra. Si yo, por ejemplo, llego y aterrizo aquí con una tripulación, yo me llevaría esta ficha heliocéntrica y la colocaría en la pila de cohete. Si esta tripulación, la pondríamos en la tripulación para ser exactos, si esta tripulación no vuelve a la Tierra o es desmantelada o pasa cualquier cosa horrible y no llega a la Tierra, esta ficha de gloria la colocaríamos en el tablero de jugador, tal y como os voy a mostrar, la colocaríamos aquí en la pila de gloria y nos daría un punto de victoria al final de la partida. Si esa tripulación, si ese cohete es capaz de llegar a Leo, de volver a Leo llevando esta ficha de gloria, entonces en lugar de estar por esta cara le daríamos la vuelta y nos daría más puntos de victoria. Y estos serían puntos al final de la partida. Resumen, si aterrizamos en un lugar con una tripulación en una zona heliocéntrica, nos llevamos la ficha por el lado del 1. Si además conseguimos que esa tripulación vuelva a casa, pasa a puntuarnos por el dorso del cartón, que nos va a dar siempre más puntos. El heroísmo. El heroísmo se puede puntuar por las fichas de gloria, como hemos visto hace un momento, o se pueden puntuar por estas fichas de heroísmo que tenemos aquí abajo. Estas fichas de heroísmo se van a utilizar en partidas que no sean hiper mega competitivas, porque son fichas que se van a dar entre los jugadores mediante votaciones. Entonces no es recomendable usarlo si vais a jugar una partida muy competitiva, porque el criterio de asignación es bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, la primera, que es evento devastador. Pues bueno, si a un jugador le ha pasado una cosa muy chunga y tal, pues se puede poner de acuerdo todos los jugadores para otorgarle esta medalla, que le va a dar 2 puntos de victoria al final de la partida. Pérdida de vidas humanas. Si una tripulación ha muerto de una manera muy dramática y tal, y los jugadores quieren compensar a ese jugador o les apetece darle esta condecoración, pues se la pueden generar una votación y entregarle estos 2 puntos de victoria. Ayudar a un rival, pues se ha dado una situación de cooperación bastante potente y deciden otorgar esta medalla a uno de los jugadores, pues serían otros 2 puntos. Y error de novato, pues si alguien le ha cagado muchísimo, pues los jugadores se pueden poner de acuerdo también para darle esta condecoración a uno de los jugadores. Y cada una de estas fichas son 2 puntos de victoria.
Como os digo, si se juega muy competitivo no tiene mucho sentido jugar con estas cartas de heroísmo, pero bueno, en partidas que sean distendidas y por pasarlo bien, que al final es lo que cuenta, pues puede ser hasta divertido. Bueno, y ahora que ya tenéis las normas básicas que necesitáis para jugar a Carrera por la Gloria, vamos a explicar un par de cosas más que necesitáis para jugar a este modo y a disfrutar. Vamos a ver rápidamente lo que es la secuencia de turno y cómo funciona la temporización en Carrera por la Gloria. Durante la preparación vamos a determinar cuántos discos vamos a colocar en el centro. Esto va a determinar el número de veces que le vamos a dar vueltas al ciclo solar hasta que se acabe la partida. El primer jugador, el jugador inicial, va a colocar uno de sus cubos en el 1 para marcar el primer año. Y esto van a ser los turnos, ¿no? Cada año es un turno de partida. En cada turno los jugadores tienen un movimiento de cohete, cualquier número de acciones gratuitas y una operación. Y esto lo pueden hacer en cualquier orden, no necesariamente se tiene que hacer en el orden que está escrito en este tablero. Entonces jugará el jugador verde, jugarán el resto de jugadores y antes de que le toque al jugador verde de nuevo, esto avanzará. Y así iremos avanzando y cuando hayan pasado 12 años, cuando pase el umbral de veteranía, quitaremos un disco. Cuando se retire en el mes 12, en el año 12 del último ciclo solar, cuando se vuelva a pasar por veteranía y se retire el último disco solar, aquí se acabará la partida y se procederá a la puntuación. Y nada, solo explicar la puntuación. Hay que decir que la puntuación varía mucho en función de cuál de los 5 escenarios de Carrera por la Gloria elijamos, pero la puntuación básica es un punto de victoria por cada figura de madera o de plástico que tengamos encima del tablero al final de la partida. Vamos a tener también los puntos de bonificación, que van a ser puntos por factoría. Cada factoría nos va a puntuar tantos puntos como marque el registro de exploración en el momento de acabar la partida. Las colonias no nos van a puntuar, al menos que estén en un lugar astrobiológico, que van a puntuar un punto, o en un lugar submarino, que en ese caso nos van a puntuar 2 puntos de victoria. Y después las fichas de gloria que hayamos recogido, tanto las que nos hayan otorgado nuestros rivales, como aquellas fichas de gloria que hayamos logrado traer de los viajes que hayamos hecho con las tripulaciones. Y esto sería Carrera por la Gloria. Ya podéis jugar vuestra primera parte de Carrera por la Gloria, que ya es una experiencia High Frontier. No es el juego base completo, pero ya solamente faltan añadir una serie de cosas que veremos en el próximo vídeo. Ya con ese vídeo ya podéis jugar la experiencia completa, pero os recomiendo que hagáis unas cuantas partidas a Carrera por la Gloria para consolidar bien estos conocimientos, porque el juego base lo que nos va a meter es mucho más elementos a tener en cuenta de cara a hacer la partida. Y si tenemos muy claro cómo es Carrera por la Gloria y cómo se juega, nos va a ser mucho más fácil pasar al juego base. Así que insisto, podéis ir directamente al juego base, pero mi recomendación es parad unas partidas aquí, disfrutad de Carrera por la Gloria, porque va a ser mucho más fácil después afrontar el juego base completo. Y ya no os hablo de los módulos, porque a partir de ahí vendrá el módulo 0, el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, que aún nos van a complicar más la vida para jugar a High Frontier. Hemos llegado hasta aquí, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Tendremos un vídeo más para llegar al juego base y veremos si van bien los vídeos, si hay muchos likes, muchos me gusta y muchas suscripciones. Pues seguiremos haciendo vídeos de High Frontier. Espero hacer al menos una partida para que podáis ver cómo funciona Guerra por la Gloria. Y si esa partida va muy bien y tenemos muy buen feedback por parte de vosotros, pues tendremos también una partida del juego base completo. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo, recordad los likes, el suscribirse y toda esta vaina, y nos vemos el próximo día. ¡Hasta luego!